Bueno, un saludo a toda nuestra comunidad de INUS, Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud. Esta iniciativa conjunta entre AFIDRO y la Universidad del Bosque, una iniciativa para contribuir al diálogo nacional sobre la salud a partir del conocimiento científico, de la innovación y con una mirada de futuro. Recordamos nuestra propuesta de valor. Promovemos el conocimiento científico para que los actores del sistema tomen decisiones bien y mejor informadas. Nosotros articulamos desde INUS nuestro trabajo bajo 4 pilares. Investigamos, convocamos expertos, dialogamos con los actores del sistema y nos encargamos de promover la formación del talento humano en salud. En uno de esos 4 pilares estamos hoy. Convocamos un experto. Estamos en época de COVID, en época de pandemia. Nuestro experto invitado en el día de hoy es un experto en el manejo del virus de COVID-19. Bienvenido, doctor Jaime Eduardo Castellanos, bienvenido a INUS. El doctor Jaime Eduardo Castellanos es odontólogo, magíster en farmacología, PhD en bioquímica y biología molecular de virus, profesor titular de la Universidad del Bosque y profesor titular de la Universidad Nacional. Experto en diagnóstico y patología por virus transmitidos por mosquitos y en virus respiratorios. Bienvenido, doctor. A usted, doctor Álvaro, muchísimas gracias por la invitación y mi felicitación por esta iniciativa que creo que es parte de las fichas que le faltan al engranaje para la comprensión de qué es lo que pasa con la salud en Colombia. Muchas gracias a ustedes. A usted y por aceptarnos esta invitación y por estar en este espacio donde hemos, como lo mencioné hace un momento, unimos la academia y la industria en un espacio de debate, donde nos interesa conocer los desarrollos de la investigación, las perspectivas y los puntos de vista de nuestros investigadores. Vamos a iniciar con una pregunta relacionada con el tema que hoy es de actualidad. La gente está muy confundida sobre la decisión del gobierno de no realizar las pruebas PCR para virus de COVID-19 para las personas que ingresan al país por vía aérea. La pregunta: ¿por qué, si hay países tan exigentes como China para el ingreso de personas a su territorio, la OMS recomienda lo contrario, que fue lo que acogió nuestro gobierno? Las argumentaciones sobre eso son bien importantes. La OPS y la OMS plantea que para estos países es muy difícil confirmar la certitud de las pruebas, de los papeles que demuestran que la prueba se hizo y que está correctamente hecha y que fue el resultado emitido por un laboratorio validado. Eso es un argumento importante, es un argumento que tiene muchísimo valor porque realmente pues es desafortunado entender que hemos tenido reportes de pruebas falsificados, reportes de laboratorios que no existen, reportes de laboratorios que no hacen la prueba realmente. Entonces, certificar la originalidad de ese reporte es difícil. Sin embargo, retirar el requisito también es una situación que nos plantea muchísimas incógnitas, porque lo que plantea el Ministerio y la OPS es que hay que hacer seguimiento. Es decir, un viajero que entra al país debe ser vigilado y seguido por 14 días para verificar su estado de salud. Y eso en la práctica termina siendo muy difícil, porque, entre otras cosas, no ha ocurrido tampoco, ni siquiera con los nacionales. Es decir, para los colombianos, el proceso de registrarse, de detectar la circulación del virus, de aislarse y de reportar el caso, no es tan estricto como sucede en otros países. Entonces, realmente tiene toda la razón usted cuando plantea que es una definición que genera confusión, porque es una definición que genera algún grado de confianza, el hecho de que se pida la prueba, y lo que se propone para no hacerlo es hagamos el seguimiento de cada visitante o persona que ingresa al país. Y eso plantea muchísimas dificultades, tanto así que es casi imposible hacerlo. O sea que vamos a terminar en el panorama de que ni las pruebas ni el seguimiento.
y eso genera una gran cantidad de contradicciones y nos hace muy difícil entender realmente si vamos a ser capaces o no de controlar el reingreso de nuevas cepas virales, que es la gran preocupación. Desde el punto de vista de la inmunología y de la virología, lo que estamos presumiendo que está pasando en otros países es que con el ingreso de viajeros se reingresan o se entran nuevas cepas virales que podrían sumarse a las que están circulando naturalmente y podrían generar nuevos episodios de dispersión viral. Entonces realmente hay una gran confusión, una gran dificultad, y creo que el tema no está cerrado ni va a estar cerrado a corto plazo, porque el control de los inmigrantes pues no va a ser posible. No, y como usted lo menciona, la evidencia nos mostró que el ingreso de la enfermedad en el país fue por los extranjeros, ¿sí? y los nacionales que estuvieron en el exterior. Claro, desde ese momento se planteó la necesidad y porque eran pocos y los vuelos estaban cerrados y había pocos viajeros, entonces era posible hacer el seguimiento, por lo menos telefónico, de esos individuos. Pero hoy en día, con vuelos más masivos y con virus circulante en muchos países con los que tenemos contacto aéreo, la probabilidad de que sea posible hacer seguimiento a esos viajeros es muy baja. Realmente es una gran preocupación porque también se ha demostrado que el reingreso con nuevas cepas virales, con virus que son levemente diferentes a los que circulan en el país, podría generar condiciones de reinfección mucho más eficientes, que es una gran preocupación desde el punto de vista de la propagación del virus. Muy bien, doctor. Siguiente, ¿cómo ve el futuro usted de los laboratorios en Colombia a raíz del desarrollo que se ha llevado a cabo como consecuencia de la pandemia? ¿Usted qué diría de qué forma esto podría impactar para favorecer la investigación y el control incluso de otras enfermedades? Es también un panorama excitante, nuevo para muchas personas. Inclusive para nosotros en la Universidad del Bosque, que desarrollamos labores de trabajo de investigación y diagnóstico de virus, diagnóstico molecular de virus, ha sido también un desafío muy grande ponerse a tono con las necesidades de diagnóstico en el país. La respuesta alrededor de esto ha sido, creo que, importante. Yo he resaltado dos eventos que son particularmente importantes. El primero, de la apuesta que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está recientemente creado, que solamente después del segundo mes de haber sido instalado el 1 de enero de este año, tiene que afrontar este reto de la pandemia y tomar una decisión muy importante, que fue destinar recursos muy grandes, de alrededor de 250.000 millones de pesos de las regalías, para la instauración de laboratorios de diagnóstico que pusieran a tono diferentes laboratorios de todo el país. Eso fue muy importante y eso todavía no se nota, no se ve, pero está caminando. ¿Por qué no se ve? Porque la implementación de todos estos laboratorios en medio de la pandemia ha sido muy difícil. Sin embargo, presumimos que a corto plazo, en cuestión a finalizar este año, a comienzos de otro, comiencen a funcionar los primeros laboratorios financiados por regalías en diagnóstico molecular en las regiones. Eso es muy grande, es decir, se han financiado más de 80 laboratorios, entre ellos laboratorios departamentales de salud pública que tenían un retraso de 30 o 40 años en su actividad de diagnóstico. Y esto, digo yo, por la desafortunada pandemia, pudieron afortunadamente ponerse al día o están en el proceso de ponerse al día para hacer diagnóstico de manera eficiente en enfermedades infecciosas. Eso no había ocurrido en los últimos 30 años. Y la segunda característica de todo esto fue una visión también muy importante e interesante, de la que nosotros también como universidad y como laboratorio de virología nos ayudó muchísimo, y fue la definición del Instituto Nacional de Salud de habilitar nuevos laboratorios que hicieran diagnóstico en medio de la pandemia.
Entonces, en este momento hay 150 laboratorios en todo el país que hacen diagnóstico. Eso es una verdadera proeza para cualquier país. El segundo gran reto es que eso se mantenga y siga irradiándose para ayudar no solamente en la pandemia, sino en el control de las enfermedades de aquí en adelante. Entonces, realmente hay cosas muy positivas, hay dificultades muy grandes, hay dificultades gigantescas alrededor de la adquisición de equipos, de la pobre infraestructura de los laboratorios, de la dificultad para la importación de reactivos, que sigue siendo un cuello de botella muy estrecho para poder convertirse realmente en laboratorios muy eficientes para el procesamiento de muestras, pero por lo menos digamos que entramos en la corriente de intentar hacer diagnóstico en la que muchos otros países del mundo ya estaban hacía mucho tiempo, y que Colombia llegó tardíamente por la desafortunada pandemia, pero que seguramente podremos a corto plazo ponernos a tono con esa actividad de diagnóstico. Sí, en ese orden de ideas, perdón, hemos visto una carrera contra el tiempo de los laboratorios, una carrera que podríamos decir exitosa, ganada, pues hoy, al estar hablando hoy de 150 laboratorios en el país, pues es una situación bastante afortunada. En ese orden de ideas, ¿qué se vislumbra para el 2021 en términos de la pandemia para el país? Para terminar un poco sobre la pregunta anterior de los laboratorios, ese aumento en la capacidad instalada de los laboratorios, tanto privados como públicos, porque hay mezcla de ambas cosas, es decir, hay universidades que estamos apoyando y estuvimos apoyando la pandemia en el sector público, y hay laboratorios privados, IPS, que pertenecen a las empresas prestadoras de salud, que también han estado haciendo diagnóstico y han estado recaudando recursos necesarios para el seguimiento de la pandemia. Entonces hay una gran conjunción de laboratorios. Sin embargo, desafortunadamente, para hoy, por ejemplo, para noviembre del 2020, la capacidad instalada de esos laboratorios es de procesar alrededor de 50.000 pruebas de PCR. Y por alguna razón no se están haciendo, es decir, esa capacidad instalada y esa capacidad técnica y científica que está lista para trabajar no está siendo alimentada desde el punto de vista de la logística y económica para permitir desarrollar 50.000 pruebas diarias, que es lo que deberíamos hacer. Colombia tendría que estar haciendo 100.000 pruebas al día. Tendría que estar haciendo 100.000 pruebas al día para hacer el seguimiento de la pandemia, y no lo estamos haciendo. Estamos haciendo 20.000, 25.000 pruebas, y no está bien. Es decir, ahí hay una... ¿Qué habría que hacerse ahí? ¿Qué decisión debería tomarse? Ahí hay un cruce de cables entre quién hace la prueba y cómo se recaudan los recursos para financiar esa prueba. Es decir, porque los individuos, pacientes y seguimientos hay que hacer, y no se están haciendo, porque no hay, solamente está definido que desde el punto de vista económico, que las IPS, los laboratorios clínicos que hacen el diagnóstico, son capaces de recobrar los recursos. El resto de actores que estamos en el sistema de detección y de elaboración de pruebas, no tenemos cómo recaudar recursos para poder hacer esas pruebas. Entonces, ahí hay un cortocircuito que no ha sido correctamente solventado. Es muy complejo porque requiere ciertas definiciones administrativas e inclusive legales para poder decir, bueno, podemos generar y recaudar recursos para que se hagan las pruebas. Es decir, sin pruebas no podemos saber cómo va la pandemia. Hay una gran preocupación de los expertos alrededor de que si las cifras que estamos viendo que se mantienen estables, ¿sí?, en términos del número de casos nacionales y el número de fallecidos, que siguen siendo altos, es decir, estamos teniendo alrededor de 200 fallecidos al día, eso es una cifra... Sí, sigue siendo alta. Sigue siendo alta. Para un país que supuestamente controla la pandemia, 200 fallecidos al día es como si se cayera un avión todos los días. 200 personas, 200 familias que están siendo destrozadas por el fallecimiento de uno de sus familiares, y eso sigue siendo un número alto. Y eso tiene que ver con la imposibilidad que al principio fue muy evidente de poder identificar los focos de contagio y las cadenas de transmisión del virus, que es lo que hay que hacer en las pandemias, y eso es lo que ha fallado, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos
se erosionó la capacidad de testear y de hacer seguimiento de las cadenas de contagio por todas las dificultades políticas propias de Estados Unidos, pero ha sucedido también en Colombia, se logró avanzar rápidamente, sobre todo Medellín, Bogotá, Barranquilla, que pudieron hacer testeos masivos, pero el agotamiento personal, físico y de los recursos ha sido muy grande y no se ha logrado poner más recursos a esa actividad que es central. Deberíamos estar haciendo 100.000 pruebas al día. Tenemos capacidad para 50.000 y estamos haciendo 25.000. O sea, sí hay un problema ahí que hay que mejorar porque eso nos permitirá a corto plazo realmente controlar los focos de dispersión del virus y verificar y controlar también el número de fallecidos diariamente. Bueno, ahora quisiera tocar dos preguntas que el ciudadano común hoy nos hace llegar. Una de ellas es cómo ha cambiado el comportamiento del virus desde su aparición. Sí, usted mencionaba hace un rato que ya en otros países hay nuevas cepas, hay nuevas modalidades y es algo que hoy al ciudadano le preocupa. Y es una preocupación perfectamente válida por dos cosas. La primera es la gran cantidad de información diaria con la que bombardean a los ciudadanos del común, es decir, a toda la población en general, le llega información por todos lados y una información que en la mayor parte de los casos es una información que es desafortunada, que es información no confirmada y es información que no es de primera mano. Y eso es muy doloroso. Yo la primera recomendación que siempre hago en todas mis intervenciones es, por favor, no le hagan caso al chat de las tías, porque es por donde más se dispersan mentiras e información que no está perfectamente... Y es una cadena que va corriendo, claro, va corriendo. Tiene una distribución logarítmica y entonces lo mejor es, cuando llegue un chat del que usted no conozca, la información le parece extraña, no lo replique primero y segundo, dígale a su tía que por favor no lo siga enviando. Con eso intentamos parar lo que hemos llamado la epidemia de la información, la infodemia que podríamos llamar malinfodemia, pero hay muchísima información, demasiada información. Eso para los científicos es una buena cosa, es decir, hay casi 2.000 o 3.000 artículos publicados en un año sobre un virus que no conocíamos nada hace 8 meses y eso para los científicos ha significado también una explosión en la cabeza de ver cómo han evolucionado los datos. Sobre el caso del virus en particular, hay también información que es muy importante asegurar. La primera es que si bien se conoce hoy que la genética del virus ha cambiado, la buena noticia es que ha cambiado levemente. Eso es importante, que no han sido los grandes cambios genéticos. Y lo segundo es que esos cambios no han generado más contagiosidad ni mayor mortalidad. Afortunadamente, porque podríamos presumir que pudiera estar ocurriendo un cambio genético asociado. Una mutación importante. Una mutación importante que causara más contagios o más muertes, y no ha ocurrido. Los cambios que se han evidenciado desde el punto de vista del virus son afortunadamente cambios que nos permiten decir que son cambios poco importantes desde el punto de vista de la distribución del virus. Eso es importante decirlo y asegurarlo porque eso es lo que hemos visto y hemos interpretado de todos los estudios que se han publicado más recientemente. Y eso es claro que así ha sucedido. Y eso también tiene una implicación, por ejemplo, para la vacuna, y es que las vacunas que están siendo procesadas en este momento es altamente probable que sí funcionen para el virus dentro de 6 u 8 meses o un año, porque el virus en particular no ha cambiado grandemente. El otro gran problema tiene que ver tiene que ver con el asunto de la información sobre los medicamentos. Es decir, hubo un gran boom con varios medicamentos que desafortunadamente, después de ser evaluados de manera sistemática y con mucha confianza por diferentes entidades, se descubrió y se describió que no tenían ningún valor. Entonces se han ido perdiendo armas en ese armamentario necesario para el control del virus y de los pacientes que están infectados o que están hospitalizados. Solamente han quedado 1 o 2 medicamentos que se siguen usando. Y sobre los medicamentos también ha circulado una gran cantidad de información
que no es adecuada. Entonces, que la aspirina, que la ivermectina, que la hidroxicloroquina, ninguno de esos medicamentos ha demostrado actividad contra la enfermedad o contra el virus. Y lo mejor es también ser muy agudos para evitar que esa información siga circulando, porque no debe seguir siendo recomendada. Es decir, tenemos una saga todavía de recomendaciones sobre medicamentos que se pensó que podrían funcionar y que no funcionaron, no deberían seguir siendo utilizados. Entonces, esa información que le llega por todos lados, inclusive conduce a que muchas personas fallezcan haciéndose tratamientos en la casa con remedios caseros o con medicamentos que alguien les recomendó y que llegan gravemente enfermos a los hospitales y que no es posible salvarlos porque llegan tardíamente a la consulta donde debieron ser atendidos 3, 4, 5 días antes. Entonces, eso es una situación muy compleja desde el punto de vista de la información y de la certeza con la que se debe manejar la información en este caso. Porque ahí nos marca una línea que el ciudadano puede decir, ¿qué será mejor, el tratamiento o la vacuna? Sí, pero lo que pasa es que vacuna no hay ni va a haber a corto plazo. Entonces, la recomendación sigue siendo la misma. A propósito de todo esto de la información, hay un dato importante que hay que resaltar también, es que hoy hay un gran descenso en el porcentaje de fallecidos en el mundo. Es decir, a pesar de que la cifra sigue creciendo en el número de fallecidos porque el número de infectados sigue creciendo. Entonces, ambas cifras están amarradas. ¿Sí? Pero exponencialmente no. Exactamente. La proporción de fallecidos es un poco menor a la proporción de fallecidos de hace 6 meses. ¿Por qué? Porque el personal médico está mejor preparado para asumir los retos del paciente que llega a ser hospitalizado. Y entonces hay un número de personas hoy en día que salen avante durante el tratamiento en los hospitales y clínicas que seguramente hubieran sido tratados de manera diferente hace 6 meses. O sea, el conocimiento científico sí generó una mejor estrategia de atención a esos pacientes, de tal manera que hoy en día hay menos mortalidad. Es decir, al principio de este año, febrero, marzo, abril, en Europa y en Estados Unidos, la cantidad de fallecimientos que hubo seguramente era por la inexperiencia también de cómo asumir el reto de hacer el tratamiento con ellos. Y hoy cómo se salvan esos pacientes, o una proporción de esos pacientes, pues porque se hacen las cosas mejor hechas, sobre la base de la experiencia y el conocimiento de cómo asumir el tratamiento de esos pacientes. Entonces, claro, la gente dice, tenemos un gran problema. En uno de nuestros proyectos que llevamos a cabo en varias ciudades del país, en Villavicencio, los intensivistas nos dicen, se nos están muriendo los pacientes porque entran en un concepto de hipoxia feliz. Están enfermos, están infectados, comienzan a deteriorarse, pero no quieren asistir porque les da susto asistir a la consulta médica porque los pueden dejar hospitalizados. Y entonces retrasan hasta el momento en que están demasiado mal para ser salvados. Y la situación es muy compleja desde el punto de vista de la atención, porque eso es lo que estamos viendo cada vez más frecuentemente, de que hay un temor también a ser atendido, a hacerse la prueba y a ser hospitalizados, porque la probabilidad de ser hospitalizados, intubados, de que pasar a cuidados intensivos y fallecer, pues sigue siendo una probabilidad alta. Y hay muchas personas que están intentando mantenerse alejados de esa ruta, así se estén deteriorando en su casa y contagiando más personas en su casa. Es la desafortunada situación que tiene también que ver con eso que ustedes plantean de hacer interpretaciones acerca del sistema de salud colombiano, cuántas barreras de acceso hay, cuántas dificultades hay para lograr acceder a un servicio de salud óptimo y adecuado cuando una persona tiene los síntomas y los signos. Una pregunta que no me perdonarían dejar de hacer es, ¿cuál es su opinión acerca de la seguridad de las vacunas, lo que hoy estamos viendo? La seguridad parece estar garantizada de todas las vacunas, inclusive la rusa, que tiene tantos detractores, porque
en general, todas las fases primarias de evaluación de vacunas en las que se hace evaluación de la seguridad, en general pasan bien, es decir, no generan mayores preocupaciones desde el punto de vista de la seguridad. La gran incógnita es la eficacia. Entonces, en general, las vacunas son de 3 tipos. Unas vacunas que son de virus muertos, se llaman muertos, aunque los virólogos me dirán los virus no están vivos ni muertos, pero de virus muertos que solamente existe una, que la usan en China, inclusive la están usando para vacunar a su personal militar, que es una estrategia súper elemental para fabricar vacunas. El segundo grupo de vacunas es el grupo donde está la de Oxford, de AstraZeneca, donde está la de Janssen y donde está la de la rusa, que es un virus de gripa al que le han puesto una proteína del COVID, y entonces esa induce respuesta inmunológica contra COVID. Eso es importante, es de pronto la vacuna que podría tener mejores resultados, pero recientemente hemos visto el tercer grupo de vacunas, que son la de Moderna. Es la que está de moda esta semana. De moda porque ayer se supo su comunicado de prensa. Para los científicos es un poco raro que las empresas se comunican a través de sus oficinas de prensa cuando deberían comunicarse a través de sus escritos científicos, pero bueno, digamos, también estamos en otra condición, que han demostrado alta seguridad en sus estudios previos, seguridad también en sus estudios actuales, entre 30 a 40 mil individuos vacunados, y también una alta eficacia, según sus comunicados de prensa. Eso tiene que ser sujeto a una revisión por técnicos y científicos que definan efectivamente cuáles son los números de pacientes vacunados con la vacuna, con el placebo, pero en general es una buena noticia, podemos decirlo, es una buena noticia que en el caso de la vacuna, estas vacunas que son del tercer tipo, que son vacunas genéticas, que no se conocen antecedentes, eso es importante decirlo porque también hay mucho detractor de esa vacuna. A mí particularmente me parece que es una buena idea, pero hay muchísimo detractor porque están diciendo, están inoculando, están inyectando material genético en un individuo. Sí, pero eso es con todas las medidas de seguridad puede generar una inmunidad como la que se ha visto para estos casos. ¿Qué es lo que se quiere? Que es protectora, efectivamente, que es protectora. ¿Qué tanto sirve a mediano, a corto plazo con los adultos mayores, con los hipertensos, con las personas que tienen antecedentes cardíacos? Eso está por verse, que es como la gran nube que hay alrededor de todo esto, y es si podemos o no aplicársela a las personas más susceptibles a enfermarse y a morirse, que son los que hoy consideramos de alto riesgo. Exactamente, los grupos de alto riesgo, que son a los que estaríamos necesitando urgentemente proteger a corto plazo para poder también generar condiciones adecuadas de desarrollo que se comience a limitar la transmisión durante la pandemia. Doctor Castellanos, una vez se supere esta pandemia, ¿cuál debería ser la postura de los países y la respuesta para afrontar una nueva pandemia? Pues el manual de pandemia está escrito hace mucho tiempo. Hace más de 30 años está escrito un manual de pandemia que se debe hacer. Inclusive en el manual de pandemia dice, los gobiernos tienen la obligación de generar espacios de radio y televisión para comunicarse con sus pobladores. Estoy hablando en particular de lo que sucede en Colombia. Hay países que lo hacen menos intensamente, Colombia lo está haciendo diariamente, con mayor o menor beneficio, pero los manuales de pandemia están escritos. ¿Qué se debe hacer? Está escrito. Lo que pasa es que nadie creía que esto fuera a ser tan grave. Si tuvimos una pandemia en el 2009, a nosotros también como virólogos nos tocó vivirlo, la pandemia de H1N1 del 2009. Afortunadamente la vacuna salió rápidamente y había un medicamento que funcionó afortunadamente, entonces se pudo controlar relativamente fácil la transmisión, aunque el impacto de la pandemia económico y en términos de vidas humanas fue muy alto en el 2009. Nadie presumía que esto que estamos viendo en el 2020 fuera a ser de la magnitud en que está ocurriendo. ¿Qué se debe hacer? Lo primero es ponerle cuidado a los científicos, porque los científicos no particularmente yo como virólogo, pero un grupo de virólogos sí venían prediciendo que estas especies de coronavirus de murciélagos eran altamente probables virus generadores de pandemia. Entonces,
la posibilidad del desarrollo de vacunas, de fármacos, de medicamentos, de medidas de prevención, todo esto se desarrollan en las universidades, en los grupos de investigación, en las farmacéuticas, y hay que ponerle cuidado a eso. No se venía haciendo, es decir, esto venía, la investigación en virus pandémicos es una situación que está muy retrasada todavía, excepto ahora que está de moda, se le están inyectando recursos, y entonces… afortunadamente se están… Por primera vez en la historia de la humanidad, los científicos fuimos más importantes que los futbolistas durante 6 meses. Eso es un buen dato. Y seguramente para el próximo año también. Yo creo que no, apenas comienza el Mundial de Fútbol se acaba la ciencia. Y se acaba la ciencia para el gran público. Entonces, sin embargo, creo que hay una enseñanza grandísima para los países subdesarrollados como Colombia, asumir la pandemia en condiciones de un deterioro tan grande de las universidades, de falta de inversión y una política pública fuerte y robusta de ciencia, tecnología e innovación ha sido más costosa que para otros países. Se ha demostrado que los países que tienen mejores sistemas de ciencia y tecnología han respondido mejor, nada que decir con los desarrollados, es decir, Francia, España o Inglaterra o Estados Unidos o Alemania, que lo han hecho mucho más robustamente. Pero en el medio, en nuestro contexto de países subdesarrollados, aquellos países que tienen un poco de mejor capacidad de respuesta científica y tecnológica han asumido el reto con mayor generosidad y prontitud para el control de la pandemia. Entonces, creo que es una lección para los países subdesarrollados que el sistema de ciencia y tecnología no nace por generación espontánea, se requiere una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo y de recursos para generar las condiciones adecuadas de capacidad de gestión de ciencia, tecnología e innovación en las universidades y en los sistemas de desarrollo tecnológico y científico de los países que en nuestro país, en Colombia, no han ocurrido. Bueno, y como lo mencionábamos, carrera contra el tiempo. Exactamente, sí. Siempre será una carrera contra el tiempo, pero en la medida, por ejemplo, ¿por qué Rusia pudo desarrollar la vacuna también tan rápidamente? Porque ellos venían trabajando en una vacuna del coronavirus hermano, del coronavirus del MERS, hacía 3 o 4 años habían desarrollado un prototipo. ¿Por qué el grupo de Oxford desarrolló la vacuna? Porque venían desarrollando una vacuna también para el MERS. Es decir, no se sentaron a decir vamos a desarrollar la vacuna para el virus de la COVID, sino que tenían todo para cambiarse y desarrollar la cosa en cuestión de semanas, como ocurrió realmente. Es decir, una vacuna requiere, la última vacuna que se ha puesto en prueba es la vacuna para el dengue. Lleva casi 20 años desarrollándose y hasta ahora está empezando a implementarse su administración. Y eso es lo que normalmente todo el mundo presume del desarrollo de las vacunas. En estos casos, los saltos pudieron hacerse porque existía el soporte técnico-científico. Y un antecedente de trabajo importante. Exactamente, un antecedente certificado por inversión económica, es decir, alguien ha puesto plata, alguien ha preparado científicos, alguien ha montado laboratorios, alguien se ha preguntado esto, porque es que las preguntas de investigación, que eso, digamos, como científico lo digo, las preguntas de investigación no valen por la importancia de hoy, sino por lo que significa el desarrollo de la humanidad, es decir, los coronavirólogos, por ejemplo, de la Universidad de Cornell, donde hay varios colombianos, venían trabajando en coronavirus hace 10 o 15 años y hoy se volvieron importantes. Y la pregunta, a ellos todo el mundo seguramente que les recriminaban por qué trabajan con ese virus que no tiene ningún interés, ninguna importancia. Hoy son uno de los grupos más importantes, son el top del mundo en coronavirus, porque sabían todo el coronavirus y entonces uno no sabe. Son unos castellanos top. ellos nos llevan mucha ventaja. Son colombianos muy amigos todos y participan activamente con la comunidad científica colombiana. La comunidad científica colombiana ha sido impresionante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ha podido también hacer grandes aportes. La Asociación Colombiana de Infectología escribió el manual de tratamiento de pacientes que ha sido usado por muchos países en Latinoamérica, donde participó también nuestra universidad.
y que realmente ha sido una luz para los médicos y las enfermeras para poder atender a los pacientes y para los laboratorios para poder definir la mejor manera de diagnosticar pacientes. Hay grandes avances y grandes cosas, se han ganado muchas cosas en medio de las dificultades y lo de siempre, ¿no? Que puede ser una muy linda frase de trabajar con las uñas, pero trabajar con las uñas nunca nos pondrá al nivel de lo que es trabajar con una retroexcavadora como lo hacen en Alemania o en Francia, poniéndole muchos recursos a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Doctor Castellanos, un tema crítico es la inequidad en los fallecimientos. Por ejemplo, las cifras del DANE nos muestran que el 69% de los fallecidos por el virus de COVID-19 en Colombia son estratos 1 y 2. A su juicio, ¿por qué el virus es más certero en estos estratos bajos y cuáles deberían ser las decisiones que se deberían tomar en beneficio para resolver esta situación? Yo tenía la cifra que era un poco menor, pero está muy alta, es cierto. Desafortunadamente, no es solamente en el país, en Colombia, en Estados Unidos las cifras nos dicen que la mayor parte de fallecidos son sobre todo personas de raza negra, latinos, de bajos ingresos. Eso pareciera estar replicándose en todo el mundo, por lo menos en Estados Unidos, en Colombia y en los países de Latinoamérica. Para Colombia, recientemente la Universidad de los Andes publicó un reporte sobre eso que apunta un poco a explicar qué está pasando con estas dificultades. Lo primero es que las personas de menores ingresos no han tenido oportunidad de aislarse durante la transmisión de la pandemia. Entonces, eso ha significado que tengan que tener un mayor grado de exposición. Los sectores... no se pueden quedar en su casa trabajando en teletrabajo. Exactamente. Las personas a las que mejor nos ha ido son aquellas que podemos hacer teletrabajo, hacer trabajo en casa, que tenemos menor probabilidad de exposición al virus en la calle o en los ambientes cerrados. Entonces, eso es una de las primeras situaciones. Y la segunda es las dificultades en el acceso a la atención en salud. Es decir, hay una gran cantidad de barreras de acceso que para los estratos con mayores ingresos están relativamente bien solucionadas a través de diferentes estrategias de atención para esas personas. Entonces, las personas de estratos 1 y 2, que además de todo son mayoritarios en todo el país, pues tienen una gran dificultad para acceder a una consulta médica, a una teleconsulta, a una atención de exámenes médicos. Es decir, hay una gran cantidad de barreras de acceso que hacen difícil que puedan ser atendidos. Y por último, la otra gran dificultad, que pues también tiene que ver con las dificultades propias de la pobreza, y es un bajo nivel cultural que también hace a algunas personas susceptibles de no querer o no entender o no tomar las medidas de precaución adecuadas para ello. Hay muchísimas dificultades pues, para poder controlar, entre otras cosas porque en los países, por ejemplo en España o en Francia, donde se ha logrado de alguna manera que esa curva de desafío que significa que se golpee a los sectores más pobres se haya controlado, tiene que ver fundamentalmente con la disponibilidad y con la disposición que los gobiernos han tenido para entregar recursos a los sectores más vulnerables para que puedan cumplir con las recomendaciones, que son quedarse en casa durante la transmisión de pandemia, ya en este momento no, pero cuando había restricción de cuarentena, aislamiento, quedarse en casa, recibir los subsidios, recibir los alimentos y recibir algún tipo de apoyo para poderse mantener cuarentenados. Y eso no ocurrió en Colombia, no ha ocurrido ni va a ocurrir. Entonces hay una falta de disposición de dónde hubiera sido mejor poner los recursos para poder garantizar que de manera universal todas las personas, independientemente de sus ingresos, pudieran asumir los retos de aislamiento y cuarentenamiento. Sigamos con las cifras. El 10% de las microempresas en Colombia se declararon en quiebra por pandemia. Según un estudio realizado por la Corporación Interactuar,
para conocer el impacto del cese de estas actividades durante el confinamiento. ¿Qué nos muestran o cuáles son los datos de esta encuesta? Algunos, el 65.7% de estas compañías se quedaron sin efectivo para financiar su operación. El 53% presentó una disminución en sus ventas superior al 50%, algo muy crítico. ¿Puede esto señalar debilidades en los programas gubernamentales para el apoyo a microempresarios y las familias vulnerables? ¿Qué decisiones se deberían tomar en beneficio de estos microempresarios y de sus familias? Pues para nosotros como científicos, en la parte técnico-científica de la inmunología, la virología, el diagnóstico, pues es una situación que ha pasado desapercibida, pero realmente para el país no. Es decir, hemos visto cercanamente muchos ejemplos de esas quiebras en microempresas. Realmente es una situación muy desafortunada, pequeños restaurantes, famiempresas que no recibieron ningún tipo de ventanas de apoyo para mantenerse activos durante la pandemia, durante la cuarentena y después de la cuarentena. Los requisitos, y en eso seguramente que habrá que hacer una evaluación muy exhaustiva, cuáles fueron los requisitos que los bancos exigían para poder acceder a créditos, a préstamos, a todo esto, y la realidad es que ninguno de estos microempresarios cumplía con esos requisitos y necesitaban los recursos y fueron desapareciendo, desafortunadamente generando más pobreza, más inequidad, mayores dificultades para la recuperación económica. Eso es una situación muy compleja. Las dificultades mayores han sido, supuestamente, entre otras cosas, por ejemplo, Japón, nada que ver con Colombia, destinó el 50% de su PIB a la atención de la pandemia de las empresas, las microempresas, por ejemplo. Estados Unidos, que no lo hizo tan bien como Japón, dedicó el 25% de sus ingresos a la pandemia. Colombia destinó el 4% de sus ingresos a la pandemia. O sea, pudiendo hacerlo, no se hizo. Y al contrario, se pusieron recursos en sitios y en sectores que de pronto eran importantes, pero no importantes desde el punto de vista de la redistribución de esos recursos. Es decir, se apoyaron algunas empresas que estaban en quiebra. No es un secreto que intentaron rescatar a Avianca con 1.5 billones de pesos, pensando en que seguramente poner esos recursos en microempresas y en créditos accesibles a los pequeños microempresarios o famiempresas hubiera sido mucho más rentable desde el punto de vista de cuántas vidas y cuántos empleos se hubieran salvado. El impacto a las familias. Exactamente, las familias, porque en última se trata también de un impacto directo a la calidad de las familias, a la calidad de vida de las familias que perdieron sus ingresos y aquellas pequeñas empresas que tenían 2 o 3 empleados, las famiempresas, que no recibieron ningún tipo de apoyo y que se perdieron 4 o 5 empleos por cada familia porque no lograron salir adelante, porque no consiguieron flujo para poder reiniciar o mantener sus actividades. Creo que ahí hay un gran signo de interrogación que hay que hacer para evaluar realmente cuál ha sido el compromiso de todos los programas de atención a los sectores más golpeados por la pandemia. Muy bien, doctor Castellanos, y el tiempo quisiéramos tenerlo acá, ¿sí? Conversando, ha sido bien agradable, pero quiero terminar con una pregunta. ¿Cuál es la lección más importante que la pandemia le ha dejado al país, a la academia, a la industria? Empiezo por la industria porque hemos tenido, en particular en la industria con la que, digamos, hemos estado como científicos asociados, y es a la industria relacionada con el diagnóstico, con los servicios médicos. Hay una situación desafortunada en esto, y es que han aparecido, en medio de las dificultades y todo, han aparecido como dos puntos importantes. Un gran grupo de personas que intentan decir, bueno, esto es una oportunidad, vamos a hacer cosas. Entonces hay por ejemplo, industrias de tapabocas, industrias caseras de tapabocas, de uniformes,
de una gran cantidad de elementos que se requirieron para la pandemia y que se van a seguir necesitando después de la pandemia. Eso fue importante, pero también existió una rapiña por los recursos públicos. Entonces vimos llegar y seguimos viendo llegar una gran cantidad de personas en paracaídas sin ningún antecedente en esta área a vender pruebas, a importar pruebas de China, a intentar ver cómo sacar tajada de la crisis. Y eso es difícil, es muy contradictorio. Y otro tercer punto importante es que en el caso de la academia nos obligó a pensar y a repensar, bueno, ¿qué podemos hacer para poner todo esto que tenemos y que sabemos hacer en beneficio inmediato de la pandemia o del país en términos de ciencia, tecnología e innovación? Entonces hay varios desarrollos, algunos de ellos impulsados por el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, para diagnóstico, para intentar poner a rodar la rueda de la tecnología, la ciencia, la investigación y la innovación. Entonces hay cosas muy buenas y hay cosas que lo dejan a uno altamente preocupado, como esa rapiña de la politiquería local por algunos recursos derivados de la pandemia, que ya pues, se han levantado algunas investigaciones, pero que seguramente seguirán apareciendo esos lunares negros en toda esta gestión. Para el país, pues muy desafortunado, porque pues, hemos visto que se han perdido 33.000 vidas, una gran déficit y una gran dificultad desde el punto de vista económico, se han desnudado todas las dificultades del sistema de salud colombiano en la capacidad de atención, de prevención, de seguimiento. Se han puesto los recursos, inclusive los tales héroes siguen sin pago, hospitales quebrados en los que no reciben recursos, también presa de la corrupción local, con unos grandes déficits en la gestión y con un ojo ciego y oídos sordos por parte de las gobernaciones locales o regionales que nos ponen en una situación muy compleja de aquí al futuro también. Entonces, en positivo, de pronto algunas cosas de la solidaridad, el hecho de entender que efectivamente la ciencia vale la pena. Estamos hoy asumiendo conductas que no hubiéramos pensado en asumir si no hubiéramos sido capaces de entender el mensaje de la ciencia, y eso ha sido importante, poder desbaratar también uno a uno todos la mala información y que los científicos y que las voces de los científicos y de los técnicos tengan mayor valor hoy. Eso es una gran ganancia, porque también nos pone en una situación de hay que entender los fenómenos para poderlos atacar y controlar. Entonces hay cosas buenas, regulares, malas, hay grandes beneficios. Todos hemos hablado del hecho de reencontrarse en las familias otra vez cuarentenados, a verse la cara, a comentar, a compartir. Fue importante, ha sido importante. Esperamos que tenga consecuencias positivas para muchas personas, los jóvenes, los hijos que han tenido que vivir un año tan duro lejos de sus colegios, de sus compañeros. También seguramente cambiarán su forma de pensar. En el término de la educación, por ejemplo, el acceso a la educación virtual ha sido una cosa que nos obligó la pandemia a hacerlo. La transformación fue total. Total. Que también develó la inequidad, porque significa que el 50 o 60% de los chicos de bachillerato no pudieron tener clases este año porque sus profesores no tienen internet, porque su familia no tienen acceso a comunicación. Es decir, hay una gran demostración también de inequidad en esos sectores que causan una gran preocupación, porque eso, así como pensamos que el golpe económico de la pandemia ha sido tan grande y que nos retrocedió y que la pobreza avanzó durante la pandemia, también la inequidad, por ejemplo, en formación y en educación también ha significado un retroceso, porque aquellos que pudimos evolucionar y adaptarnos a la pandemia de la educación virtual, pues lo logramos,
pero una gran masa de colombianos y de profesores y estudiantes, sobre todo de bachillerato, no lo lograron hacer, de bachillerato de primaria y de preescolar, no lograron hacerlo en la educación pública porque no estaban los recursos y no se previeron los recursos para lograr solventar ese problema. Entonces, hay muchas cosas muy buenas que vamos a sacar de la pandemia y hay muchos huecos y puntos negros que tendremos que arrastrar por muchos años debido a que se profundizaron esas inequidades durante la evolución de la pandemia. Pues ese es nuestro compromiso, doctor Castellanos, seguir construyendo país. Mil gracias por estar con nosotros en este espacio de diálogo. Como lo mencionamos, nuestro invitado experto de hoy, el doctor Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad El Bosque. Quedamos para una segunda parte, doctor Castellanos. Gracias, Mil gracias por estar aquí con nosotros, compartir este espacio y síganos en INUS, www.inus.co. Ahí encontrarán ustedes esta entrevista, otras entrevistas, publicaciones, nuestro blog. Todas las ideas son bienvenidas. Mil gracias. A ustedes gracias.